Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta charla en esta noche. Mi nombre es Nancy Quintero, soy docente y mediadora de lectura en el estado de San Luis Potosí. El día de hoy es 12 de noviembre y estamos conmemorando el Día Nacional del Libro, una fecha relevante también porque además de eso hay un aniversario por el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz y es el Día del Cartero. Entonces, yo creo que el día de hoy, en resumen, se queda la frase de lean, lean como parte de la esencia de lo que es pues esta charla, ¿no? Me da mucho gusto estar compartiendo con todos ustedes un breve momento del día para poder compartir mis reflexiones en torno a lo que en lo personal he tenido de contacto con la lectura. Y el tema central de esta noche es ¿por qué leemos lo que leemos? Quisiera hacer una mención particular y especial de este tema, porque muchas veces yo creo que tenemos la idea de que leer es un acto aburrido y de que pues siendo honestos en este punto, muchas veces esto viene determinado por las experiencias de acercamiento con los textos, con la literatura en general, ya sea científica, ya sea pues, literaria exclusivamente, pero además de eso, pues hay otros factores que se unen a estas experiencias de lectura y pues precisamente por eso quería hablar un tanto sobre esto que es la experiencia lectora. Pues básicamente hablar también desde lo que es la experiencia docente, porque en gran medida esa falta de lectura en lo que es la sociedad en general viene determinado por lo que los docentes hacemos que vivan los niños en el salón de clases, ¿no? Y es que pues estamos acostumbrados a entregar productos. Y yo le he dicho muchas veces que el acercamiento a la lectura tiene que ser, pues, natural, ¿no? Hablando personalmente de por qué leemos lo que leemos, yo creo que esto viene determinado por el factor emocional en primera instancia, de que pues cómo me siento yo, cómo ando por ahí anímicamente, y de allí elegimos y seleccionamos algún título en particular, algún título específico. Y en segunda, porque nos acercamos a leer cosas que nosotros conocemos por otras personas. Nos identificamos con algún tema y buscamos de ello, y ya si nos gustó la lectura, pues nos metemos de lleno a ver autores, a conocer historias, irnos por alguna rama específica y género literario, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que si los maestros no nos ponemos las pilas en cuanto a lo que es el fomento a la lectura, desde lo que es esta dinámica de iniciarlos en un hábito, tal vez no vamos a tener el éxito esperado por los programas de enseñanza, ¿no? Entonces, en primer momento, tenemos que acercarnos hacia la lectura, pues, de forma natural. Al respecto, pues, hay muchas estrategias y cada quien hará lo propio, pero casi por lo regular iniciamos primero vamos a iniciar con la lectoescritura, ¿no? Que, pues, esto hay que dividirlo, no es lectoescritura, sino que es lectura y escritura. Tú estás enseñando a leer y a escribir, aunque este concepto que se empieza a conjuntar, pues, de gran medida entre la docencia, hace que lo visualicemos como una sola actividad y no es así. La lectura es una cosa, la escritura es otra, se juntan, se encaminan y ya llegan a crear un producto en el alumno y él empieza a tener contacto. Los niños primero se acercan a leer los libros que les llaman la atención, ya sea por las imágenes o porque habla de cosas que a ellos les interesan, por ejemplo, los dinosaurios, ¿no? Y ya a partir de allí inician su caminito. Hay otros niños que sí son ya desde pequeños muy, muy ávidos en lo que es la lectura ya un poco más avanzada y toman libros más grandes y hacen todo este acercamiento más profundo y llegan a tener pues muy buenos conceptos de lo que significa leer. Y hay otros que se aburren, que se cansan porque está ahí la bibliotequita de su salón y entonces les encargan una tarea y si no llevan la tarea, entonces los califican de manera equivocada y les empiezan a decir esto está bien, esto está mal, lee en voz alta, párate derecho, acomódate. Para leer tienes que acomodarte de esta forma en tu banca. Estos libros sí los puedes leer, estos no los puedes leer. Y entonces empezamos a poner estas reglas en nuestros espacios que pues al final el niño dice, pues mejor no leo porque es un acto obligado. Crecemos, nos vamos a la secundaria y por lo regular ahí nos invitan a leer alguna novela de la literatura, ya sea moderna, contemporánea o clásica y demás, y creemos que leer eso, si tú ya leíste eso, pues ya eres un gran lector y le damos categorías, ¿no? Y creo que pues está bien, o sea, no hay nada de malo en que tú categorices la lectura. Como maestra de español, yo sé que en los programas de años previos eso se nos invitaba a hacer, las prácticas sociales del lenguaje iban encaminadas a ello. Hoy en día los proyectos van más amplios, son más
tiene una perspectiva mucho más grande, ¿no? Y mi experiencia como docente y como usuaria me ha llevado a decir que leemos lo que nos interesa porque tiene en primera una carga emocional con la que nos identificamos, en segunda, a lo mejor leemos por un acto obligado y la tercera, yo creo que ya es cuando nace esta lectura por iniciativa propia. Y pues miren, este es el primer libro que yo leí completito, grandotote. O sea, sí he leído más libros antes de leer este, pero aquellos otros libros eran libros para niños, libros que estaban por allí entre lo que era las bibliotecas de la escuela, las bibliotecas de aula. Hola maestra Male de Amanda Enseñar, hola maestra Francis, saludos. Este libro de 100 años de soledad, yo lo leí en la secundaria precisamente en ese campo donde nos invitaban a leer una novela el fin de semana y lo comentamos aquí y haces una ficha para comentarla y etcétera, ¿no? Esas eran las tareas que nos dejaban. Yo no sé, esta no es la edición del libro que leí. Tenía la que era la primera edición, esta amarilla, que tenía aquí en la parte del centro el dibujito de, pues, de lo que era un arbolito y demás. Y me acuerdo mucho que yo leí este libro y lo tomé de aquí de la biblioteca de donde yo vivo, porque al abrirlo y encontrar pues la primera historia, yo dije, es que eso yo ya lo leí. Y ahí es en donde les digo, hay una carga emocional cuando nos acercamos a la lectura y empieza en este apartado. Sí, por aquí tiene un prólogo bastante grande porque esta es la edición conmemorativa que por cierto se me había perdido porque la había prestado y no me la habían devuelto, pero ya volvió. Y empezaba diciendo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y esta historia ya la había leído y yo dije, ¿pero en dónde? Y me di cuenta que esto había aparecido en el libro de de lecturas, la de los libros de lecturas de 1982. Y este libro me pareció, pues ya lo leí, entonces ha de estar fácil, ¿no? Y pues está bastante amplio. Lo leí en un fin de semana, me gustó y dije, está muy interesante la historia. Sí, obviamente en mis años de secundaria no lo entendía al 100% y pues desde allí dije, este libro está bueno. De allí yo tenía más títulos aquí en casa y el segundo libro que me animé a leer fue el de Alberto Moravia, La Campesina. Otra vez, ¿por qué tengo un libro aquí? Relacionado con el gusto por la lectura, por la carga emocional de lo que les digo. Si tenemos algo relacionado a la lectura de un libro, pues vamos a entender que sí, o sea, eliges cosas porque te llaman la atención y te hacen recordar desde las emociones que estabas viviendo en ese momento. Por ejemplo, el de 100 años de soledad me hace recordar mi adolescencia en la secundaria, en tercero. Como dice Francis, que también lo leyó porque fue un regalo de los amigos. Y es que sí, sí es cierto. Tenemos esta carga emocional en la lectura. La segunda fue esta, de Alberto Moravia. ¿Por qué leí La Campesina? Porque estaba allí entre los libros de la biblioteca. Es una coleccioncita. De ahí sale también el de Pedro Páramo. Y este libro lo leí principalmente porque está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces en la reseña que pueden ver aquí habla de la historia de una señora, de una mamá que iba con su hija atravesando para llegar nuevamente a su pueblo. Desde una de las ciudades principales, ella va caminando, va en tren, se va transportando para llegar al pueblo de su infancia. Entonces, en ese camino y en ese trayecto le suceden una serie de situaciones muy fuertes, bastante fuertes. Yo esto lo leí en secundaria y me impactó demasiado. Y es una historia que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este libro yo no me despegué jamás desde que lo empecé a leer porque me pareció muy impactante. Y este también habla de historias del pueblo, de la gente que está por allí viviendo una cercanía. El siguiente libro obviamente fue el de Pedro Páramo. Ya lo vieron por allí en uno de los videos de Juan Rulfo y El Llano en Llamas. Vienen en esta edición, vienen los dos juntos. Después leí El beso de la mujer araña y había un libro de ¿Quién mató a Palomino Molero? Ese todavía no lo he leído, pero pues ahí está. Y este libro también me parece que está cargado de algo que yo ya había empezado a leer, que es el realismo mágico. Yo no lo reconocía y no lo ubicaba como tal, porque pues cuando eres joven, tú lees cosas, pero no profundizas tanto. Pero este libro, a mí hablando ya específicamente de Pedro Páramo, a mí me impresionó porque al principio me dejó pensando, ¿están muertos? ¿Todos están muertos? ¿O qué acaba de pasar aquí? Y creo que es un primero de los choques que ya después de 100 años de soledad y de haber visto esto del realismo mágico, de que ay, de pronto se elevó en los cielos, o de que aparecían por aquí, por allá mariposas amarillas, y esta cuestión de que los aurelianos y el hombre tan fuerte que se convirtió José Arcadio, que era tan grande, pero tan pesado, pero, o sea, todo ese realismo mágico es una cuestión que
que si tú tienes un acercamiento con él, pues ya es cuando vamos a la tercera fase, ¿no? O sea, aquí van todas mezcladas. Primero una carga emocional, que es lo que te hace leer lo que lees, para mí. Después lo que viene siendo la obligación de, pues tengo que leer un libro, ¿no? Y la tercera era el acercamiento ya por decisión propia, ¿no? Entonces yo siento que me acerqué a este libro precisamente por eso y por verlo ahí en los títulos y de decir, está chiquito, o sea, sí lo acabo rápido, ¿no? Y ya cuando te vas metiendo en la historia de Pedro Páramo, te das cuenta que es una realidad que habla de México, de cómo está la descripción muy, muy exacta de lo que son todas los paisajes, las experiencias de la vivencia, de encontrarte con el pasado, de empezar a tener este viaje entre las líneas temporales y que hoy en día, después de haber visto la película, porque ya la vi en Netflix, me pareció que está apegada a lo que es esta historia, que trataron de hacerlo pues muy, muy adaptado a esa realidad que viene plasmada en las páginas. También ya estuve leyendo por ahí las cápsulas de la mesa redonda que hacen los mismos actores dialogando con el productor de lo que representó para ellos hacer a Pedro Páramo. Y me hace recordar que cuando pues, yo lo leí la primera ocasión, sí me quedé pensando como que me confundí. Ya después no sabía. O sea, sí sabía que todos los personajes estaban hablando de épocas anteriores y de que la mayor parte de ellos ya no estaba en el mismo plano y que todos eran ánimas que andaban por aquí y por allá. Pero siempre me había quedado la duda de cómo quedó Pedro. O sea, Pedro Páramo, ¿qué fue de él? Y siempre tenía yo esa cuestión en mi mente porque decía, se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Y ese es el final. Y yo me quedaba, pero ¿cómo? O sea, realmente, ¿cómo es que quedó? O sea, se hizo polvo en un ratito y pues vi Netflix y Netflix me lo puso en una imagen y dije, ya entendí, ya terminé de redondear la historia y pues me gustó. Hablando de la serie de historias que he estado leyendo, pues todas van relacionadas con las personas, con lo que ellas viven. Y ya después me acerqué a otro tipo de experiencias lectoras y me fui a este. Este es el de Ninguna Eternidad como la mía, de Ángeles Mastreta, que va a estar por ahí en San Luis Potosí en poco tiempo. Lo supe gracias a Dan Medellín, el escritor, que dijo que va a estar ahí la autora en presencia, y dije, pues qué padre. Este lo leí en la escuela normal gracias al maestro Alberto Ortiz Leiva, me parece que se llama así, ya no me acuerdo. Y es una historia, otra vez, de las personas, de los seres humanos. También leí Aura de Carlos Fuentes, pero no me gusta. No me gusta, lo siento mucho, pero no es un libro de los míos. Me acerqué mucho a esta lectura por la carga emocional que yo vivía en ese temporal de la vida. Y es una historia que me gusta mucho, está muy, muy breve, es muy corta. También ya leí Las mujeres de ojos grandes y me parece que son historias ya para esta edad contemporánea que tengo, las entiendo de una manera distinta y me gusta mucho. O sea, esto que les estoy mostrando aquí son poquitos libros de los que llevo, ¿verdad? Pero son libros que me gustan porque leo lo que leo. Porque me identifico con alguna historia, no siempre es la del personaje principal, y porque creo que mi carga emocional determina en gran medida si tengo o no tengo ganas de leer un libro y si voy avanzando o no voy avanzando en él. Hay libros que se me han hecho muy difíciles. Leer, por ejemplo, a Jane Austen con Orgullo y Prejuicio. Recuerdo que lo compré y dije, pues tengo que leer algo de la autora porque ella es muy reconocida, tiene muchos títulos y es como esta literatura un tanto romántica, ¿no? Y cuando lo empecé a leer, no pude. No seguí porque me fastidiaba, me hartaba el texto. Yo decía, no, no es tan agradable. No, 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 yo paso. Y después, hace, ¿qué será? 2019, antes de que empezara la pandemia, un año antes, lo leí y fue muy natural. Empecé a leerlo, lo terminé y dije, wow, creo que hay un momento en nuestras vidas, ya cuando somos adultos, que los libros nos llegan a nosotros y los podemos leer de manera natural y podemos acercarnos a esas historias porque realmente hay algo que nos conecta de forma distinta y porque también en la evolución de nuestra historia, de nuestras vivencias personales y de todas estas situaciones que tenemos en nuestros días, hacen que tengamos identificación con algunos u otros personajes, ¿verdad? Entonces, creo que ya después te acercas por eso, porque te identificas con algo. Aquí el maestro José Antonio, que no se pueden perder el episodio de mañana en Voces Docentes en Acción, en su sala de maestros, nos dice, este sí lo voy a poner, está más largo, ¿verdad? Dice, recuerdo en la prepa, mi maestro de literatura nos leía mucho el libro de Rebelión en la Granja de George Orwell, uno de los libros que me gustan mucho.
Es la época dorada de la educación rural en México, no recuerdo el autor, pero está muy interesante conocer de las cruzadas para alfabetizar de José Vasconcelos. Y cierto, porque fíjense, cuando uno se mete mucho en un tema, empieza a buscar información de ello. Yo también leí lo de George Orwell. Leí primero en 1984, cuando estaba en la normal, y ya posteriormente leí por decisión propia Rebelión en la Granja. Volteo hacia este lado porque allá tengo mi otra biblioteca con los títulos y es un libro que volví a releer ahora en mi círculo de lectura en Cafebrería Ítaca y déjenme decirles que leer un libro después de muchos años que tuviste el primer contacto con él, pues obviamente que te da una visión distinta. Y eso también creo que es lo enriquecedor de leer. Puedes leer un libro, Harry Potter, por ejemplo, y luego ver la película y decir, no, es que él no le hace justicia, es que les faltó esto, es que les faltó aquello. Y yo creo que hay que entender una cosa, los lenguajes del tipo audiovisual como lo es el cine o los lenguajes del teatro son muy distintos y hay que hablar del tiempo. Y todo eso son adaptaciones y claro que por supuesto que va a faltar algún detalle porque cada persona, cada lector tiene su propia experiencia con lo que es la visión de la obra. Y entonces esa experiencia de lo que para ti fue importante, tal vez quien adaptó la historia y lo llevó a la pantalla, no es la misma. O tal vez le parece un detalle que no es tan determinante para la evolución. Y estas personas que adaptan y hacen los libretos, pues tienen un gran reto en primera, porque si son obras muy reconocidas y grandes, como lo fue Pedro Páramo para ahora que salió en Netflix, pues saben que va a haber una gran crítica y que si no lo hicieron bien, van a ser totalmente criticados al por mayor de forma negativa. Pero si lo hicieron bien, pues va a haber una respuesta positiva y pues siempre el morbo vende y uno va a querer saber cómo lo hicieron, cómo les fue, ¿no? Pero no faltan esos comentarios de esas personas que luego salen y critican y dicen, no, es que el libro es mejor que la obra en cine. Y yo pienso aquí que sí, el libro es mejor, pero porque depende de ti y de cómo entendiste la historia. Ya la visión del cine, la visión del teatro, la visión de una serie va a ser diferente porque entonces allí va cargada de otras situaciones, ¿sí? Otro libro que me gusta mucho, Isabel Allende con La Casa de los Espíritus. Y sí, yo creo que ya se dieron cuenta que uno de mis géneros literarios preferidos es el realismo mágico. Mario Vargas Llosa también tiene un título que a mí me llama la atención. Me parece que es Travesuras de la Niña Mala y me llama mucho la atención por cómo es esta dinámica de la narración y de lo que es la literatura latinoamericana y cómo me es muy fácil leerlas porque pues tienen un tipo de lenguaje semejante a nosotros, ¿sí? La lengua es la misma, el español, pero el tipo de lenguaje de cómo hacen cosas, mueven cosas, expresan cosas, es muy parecido a lo que yo conozco. Y de ahí está que me gusta. Y el realismo mágico me encanta porque le agrega este toque de fantasía, este más allá de lo que puedes estar viendo frente a ti. La Casa de los Espíritus, yo tuve una época en la que me compré varios libros en Gandhi porque pues me sentía como que, ay, creo que ahora sí ya tengo la capacidad para entender más y más y más y más, pero siempre elegía de lo mismo. Entonces, de Isabel Allende tengo, me parece que son 4 títulos, 3, 4, porque luego presto libros y no me regresan, entonces también dicen que si prestas un libro y no vuelve es porque ese libro estaba destinado a irse de tus manos. Y yo tengo varios libros que no han vuelto y que yo pienso que los tengo en la biblioteca y luego busco y me doy cuenta que no está. Entonces, de Isabel Allende tengo la trilogía que va con Retrato en Sepia y La hija de la fortuna. Tengo este de La Casa de los Espíritus. De Gabriel García Márquez, quiero tenerlos todos. Realmente, ese es mi reto personal en mi biblioteca. Quiero tener absolutamente todos. ¿Por qué? Porque a mí me encanta cómo va fluyendo la descripción de la historia, ¿sí? Fuera de las controversias de cada autor y de todas esas cosas, pues eso para mí es aparte porque yo consumo la historia y me gusta Gabriel García Márquez por esa situación. Además de que para mí todo lo que veo en mi mente con Gabriel García Márquez tiene esta sombra, no es sepia, es amarilla, tiene como una imagen amarilla, todo eso que voy leyendo de él, porque pues así me lo imaginé y me lo grabé con la historia de 100 años de soledad. Entonces, de Gabriel García Márquez, tengo El coronel no tiene quien le escriba, tengo también los cuentos peregrinos, que también ya los leí gracias al círculo de lectura de Cafebrería Ítaca, tengo El amor en los tiempos del cólera, el libro que tengo prestado ahorita, y ¿cuál otro tengo? Ay, es que son bastantes. Tengo también El relato de un náufrago, que hay libros que me desesperan, porque luego digo, "Ay, ya que se acabe, porque ya necesito saber cómo termina la historia. Y yo tengo un vicio. Cuando tomo un libro, yo leo primero el final y después ya me voy regresando en la historia para saber, ¿y por qué pasó eso?
Entonces, ese es mi vicio de la lectura. Y el libro que ahorita tengo en pendientes es este de Simón, El segundo sexo, que es un ensayo acerca de lo que es el feminismo. Y déjenme decirles que, pues sí, está muy interesante, es muy largo y es mi primer contacto con este tipo de tema en la literatura. Y me deja pensando mucho tiempo. Entonces también por eso voy más lento. A la par estoy también releyendo La insoportable levedad del ser. Les digo que están de este lado. Y también estaba leyendo La semana de colores. Hay otro libro que tengo por allí, el de Frankenstein. Todavía no lo termino. Tengo un libro que se llama, me lo regalaron hace poquito. Un libro tengo uno del crimen, de estas historias de suspenso, el de Crimen en la biblioteca. Tampoco lo he terminado, no he terminado tampoco el de Momo. Y bueno, o sea, puedo hablar de varios títulos que tengo inconclusos. Por ejemplo, El Conde de Montecristo, que yo creo que si ustedes lo han visto, está grandísimo, pero es una historia que atrapa. El que no he leído definitivamente es el del Quijote de la Mancha, pero allí también me pega la segunda parte de lo que les decía, porque leemos lo que leemos. No he terminado de leer El Quijote de la Mancha porque el lenguaje es muy pesado para mí, a pesar de que en la edición conmemorativa, en la parte de abajo vienen las descripciones de a qué se refiere el término, el concepto, la palabra. Me pesa y lo empecé a leer cuando estaba en la escuela normal. Estoy hablando de hace, híjole, como unos 18 años que empecé a leerlo y pues no he podido. Sí he visto las adaptaciones en historieta o las versiones para niños, pero nunca me ha llamado tanto como para acercarme a él. Y yo creo que ahí sería profundizar sobre esa otra parte. En este del por qué leemos lo que leemos, yo creo que habría de invitar a nuestros alumnos a partir de la curiosidad de, oye, ¿y qué va a pasar? Oye, ¿y qué sigue? Pero no como un producto escrito, porque luego por eso también los niños le huyen mucho a los libros y a la literatura, sino más bien como este acercamiento de, puedes leer, si quieres lee y si quieres no lee. Yo aplico mucho esta cuestión de los derechos del lector de Daniel Pennack en enseñarles a los niños como primer punto, aquí están los 10 derechos del lector y uno de ellos dice, tienes derecho a no leer. Cuando yo les he dicho eso a los niños se impactan y dicen, ¿en serio? O sea que puedo estar ahí en la biblioteca y yo no tomar nada y se les hace la mención de que sí, realmente tienes derecho a no leer. Incluso a ti, persona que me estás viendo, tienes derecho a que yo te esté diciendo todos estos libros y que tú me digas, pues ninguno me llama la atención y no los voy a leer, no lo leas. Pero la mayor parte de las cosas que se escriben son historias de la gente, son historias de la vida, de las personas, en esta cuestión de lo que es la literatura. Pero también está la otra parte de los libros informativos, estos que te acercan al aprendizaje, estos que tratan sobre los temas de la ciencia, de la gente, de la naturaleza, etcétera. Y eso vale la pena que también acerques a tus alumnos a esos títulos. Ahí hay otro punto del que pues también hay que hacerlo mención. Muchas veces se considera que la literatura, y esto lo vi en mi diplomado de mediación lectora, la literatura es por muchos considerado un acto privilegiado, porque sí, es un privilegio poder comprarte un libro. Un libro no es económico, un libro muchas veces cuesta, no sé, 300, 500 pesos, 600 pesos, y no todas las personas tenemos el acceso a esos recursos. Entonces, hay un estigma relacionado con que la lectura es un acto privilegiado, y también hay quien dice que la lectura es tipo el ser un snob, o sea, ponerle una categoría pues, una cierta forma, no me gustaría llamarlo así, pero es como de te sientes más porque lees, ¿sí? Como esta cuestión de presunción. Y la lectura, pues, no debería ser considerada de esa forma. Todos tenemos acceso a ella, todos podemos leer, en el sentido ya de que adquiriste tú el proceso de lectura en tu formación inicial, y de allí, pues el segundo, yo creo que es el más difícil, es despertar el gusto por leer. Despertar ese gusto en los niños, de repente es algo complicado, porque hay niños que sí leen porque tienen los estímulos suficientes desde casa, en sus bibliotecas de escuela, y hay libros que son fáciles para ellos, pero a veces también se topan con esa pared y con esos frenos y esos límites que les ponemos de, es que esto sí se lee, pero esto no se lee, es que esto sí es de tu edad, esto no. Y al ponerles esos límites, poco a poco vamos creando en los niños estos esquemas de que, pues, si esto no me dejan leerlo, esto está mal para mí, pues ya no lo hago. Y son cuestiones que uno debiera de reflexionar, que debiera de observar en el cómo hacemos este discurso, ¿no? Pero creo que principalmente, y hablando entre adultos,
La lectura es un acto del tiempo, es un acto de inversión. Leer un libro que tiene aproximadamente 600 páginas requiere que tú le dediques tiempo, que tú le dediques un espacio. Leer no es fácil. Leer es tomar una lectura que te puede interesar o que puede ser que digas, esto no es para mí. Y estamos también acostumbrados a de, híjole, es que si no terminas el libro es un fracaso. Y no es así. Leer un libro y terminarlo, sí, es un logro, pero el no leerlo porque no te llama la atención también es un logro personal porque te das cuenta de que eso no es lo tuyo, pero puedes explorar otros temas, puedes explorar otros títulos y puedes irte por aquellos que están relacionados con tus experiencias cotidianas. ¿Qué recomendación les daría yo para ir cerrando ya esta charla? ¿Qué recomendación como persona adulta, hablando con adultos, te daría para leer por primera ocasión? Pues sí, acércate a esos libros que ya están hechos, película, serie o material audiovisual, porque esos son los libros que van a tener una referencia directa, ¿sí? Ay, espérense, dejen que pase aquí el señor que vende cosas. Creo que ya. Yo te daría ese tip de, bueno, dedícate un tiempo, elige un libro que tenga una referencia audiovisual, si es que si lo quieres, para que te puedas acercar a un material que puedes ir comparando y que puedes ir leyendo de que, esto ya tiene una película. No te voy a decir que leas Harry Potter, porque Harry Potter es muy largo. Empieza con algo cortito, algo breve, para que no sea tan extenuante y tan extendida la lectura. Entonces, puedes leer Pedro Páramo. Pedro Páramo ahorita en Netflix tiene la película, pero también hay otra versión. Hay una versión previa en la que sale el actor Ignacio López Tarso, que ha sido muy comentada, de quién es mejor que otro y demás. Cuestión de gustos y cuestión de percepción, ¿verdad? Porque pues cada quien tiene su propia opinión. Pero puedes empezar con una lectura como esta de Pedro Páramo. Es breve, mira, por ejemplo, este libro, la lectura está dividida en 100 páginas. En 100 páginas lees fácilmente a Pedro Páramo y puedes ir entendiéndolo. Si te pierdes en una lectura, por eso te puedes regresar, porque leer no tiene que ser siempre un acto lineal, puedes regresar tantas veces quieras. Yo leo el final para entender a dónde voy a llegar y después me regreso para ir viendo cómo fue que se llegó a esa parte de la historia. También te recomendaría a lo mejor leer estos libros de versión cortita, estos que se les llama de bolsillo, para que pues, te acerques un poquito. Luego de repente van a encontrar las bibliotecas ambulantes en las plazas. Ahí hay una edición chiquita de libritos pequeñitos. Puedes leer El Principito. Es una lectura muy ligera, pero es muy profunda, es muy reflexiva, ¿sí? Puedes leer a lo mejor también estos libros fuera de los de superación personal, que también son libros que te pueden servir para acercarte a la lectura. Están ya otro tipo de conceptos, estos libros de otras historias, otras dinámicas que te pueden ir transformando. Leer es aprender, leer es ampliar esta visión de vida y leer es conocer otras experiencias. Te sirve para tu vocabulario, te sirve para profundizar en conceptos de tu propia mente, de tu propia historia y te puede ir formulando pues, nuevos esquemas del pensamiento. Así que lee. Lee no porque alguien te lo diga, lee porque tú quieres, lee lo que te gusta. Y si algo no te gusta después de que lo empezaste a leer, déjalo. Tal vez ese libro no es para ti en ese momento. Tal vez regresarás a él después. Tal vez te encontrarás con que el libro de El viejo y el mar es un libro que sí te llamó la atención. Relato de un náufrago, que es parecido porque tratan una historia semejante, no te gustó. Y pues ahí puedes ir tomando ideas de qué te gusta y qué no te gusta. Por cierto, hablando de ello, yo ya te compartí que mi autor idealmente preferido es Gabriel García Márquez y lo es también Isabel Allende. Eh, una maestra en la normal me hizo una sugerencia y me dijo que cuando tú veas una película, te fijes en el nombre del director para que después vuelves a ver otra película y dices, esta me gustó. Si es el mismo director, es que tú ya tienes un tipo de cine que te agrada. Es la maestra Berta Rafaela Palomares de La Normal del Estado. Saludos, maestra. Y así mismo te vas a dar cuenta que hay autores que te gustan, que te llaman la atención. Y yo ahí fue donde dije, pues yo soy de acá, de Latinoamérica. Y me gusta mucho Gabriel García Márquez, me gusta Isabel Allende y son de mis autores predilectos en lectura. También me gusta mucho José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, de lujo, ¿sí? Caín, de lujo. Y el Evangelio según Jesucristo, a mí me pareció un libro muy, muy padre, muy interesante. Y a lo mejor vas a decir tú, ay, ¿cuánto libro, verdad?
pero pues yo lo veo y siento como que pues es poquito. Hay gente que lee más que uno mismo, pero eso me ha servido a mí para ir ampliando mis horizontes. Eso sí, ya no leo como antes, ya no leo por tanto tiempo. Sí, el celular me está quitando un poquito más la atención, pero pues son hábitos. Leer es un hábito y leer forma parte de una cuestión de cariño que te puedes dar a ti mismo al dedicarte un tiempo para profundizar en esos temas. Y bueno, yo creo que ahí está en resumen el por qué leemos lo que leemos, pues porque nos gusta, porque nos agrada y porque nos llama la atención. En esa carga emocional lo vamos a asociar a momentos de nuestra vida y se te va a quedar grabado todo, como cuando leí el perfume y miren, déjenme decirles que en ese momento de la vida yo sentía con tanta intensidad los olores que decía, ay, este huele a esto, huele a aquello, pero es porque pues se te va metiendo en el cerebro esas ideas que vas encontrando. Entonces, pues toda esta cuestión de leer es principalmente de lees lo que te gusta, porque te llama la atención, porque te agrada, pero busca también leer aquello que no conoces para que puedas ir ampliando el espectro de todo lo que llega a ti y conviértelo en un espacio dedicado a tu lectura. Yo tengo un propósito y por aquí está en la parte de atrás, que son mis propósitos, y es leer 10 minutos al día. Espero lograrlo porque yo no quiero ponerme páginas, luego no cumplo, pero sí quisiera volver a releer esos libros, como cuando vuelves a ver la película que te gusta para recuperar, pues, y aprender en esta cuestión de construir para reconstruir, pues está padre el volver a releer una historia así. Ahorita voy a empezar con Pedro Páramo para volver a checar. Ya estoy en ello y estoy avanzando y déjenme decirles que es donde les digo, pues la historia de Netflix está muy bien. Voy en la página 12, y justamente hoy, el 12 de noviembre, en el episodio número 12 de aquí de Platicamos un ratito, pues para mí ha sido un gusto poderme encontrar con ustedes. Si te interesaron los temas de esta tarde, por ahí déjame un comentario, y si llegaste hasta el final de este video, muchísimas gracias por quedarte aquí. Ha sido muy grato compartir con todos ustedes lo que es esta historia de la vida en la lectura y el seguirlos invitando a que sean personas que lean. Aunque sea lean los letreros que salen en la calle o por lo menos lean estas mini historietas. Ya casi no venden libros en las terminales y eso de paso, ¿verdad? Pero a veces hay bibliotecas que están a la disposición de las personas y pues todo está en que encuentres el libro que te está esperando. Hasta que llegue el episodio número 12, espero que les haya gustado y estaría viéndolos aquí la próxima semana para seguir dialogando acerca de aquellos temas interesantes que no solamente tienen que ver con la docencia. El día de mañana no se pierdan el capítulo de Sala de Maestros con el maestro José Antonio López Hernández, que va a ser en el episodio 11 de Sala de Maestros con Saraí, platicando acerca del trabajo por proyectos en la NEM. Y nos estaremos viendo posteriormente el jueves para seguir leyendo la historia de la Granja Grusha en el episodio que se llama Navidad. Ay, a ver qué nos pasa, a ver qué nos cuentan con David, porque pues todos los niños de la escuela ya no están, desaparecieron, a excepción de él y sus dos compañeros. Estas tres personitas están por ahí y a ver qué pasa, ¿sí? Pues nos seguiremos viendo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio de Platiquemos un ratito. Esto ha sido todo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.